Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Dichoso el hombre que confía en él, dichosos los que en él se refugian. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Salmo 42, 1. Bienvenidos al episodio 337. Estamos en el día 30 de Estética y Filosofía del Arte. Mi nombre es Marco Antonio y hoy nos toca hablar de tres pensadores, pintores muy importantes, que dos son alemanes y la tercera es de Japón, ¿no? Entonces tenemos como primer filósofo a Gerhard Richter, que nace en Alemania, en Dresde, 1932, y claro, su vida está marcada por los acontecimientos políticos del siglo XX, ¿no? Creció bajo el régimen nazi y vivió los bombardeos de los aliados sobre Dresde, y claro, fue testigo de la ocupación soviética y posteriormente se trasladó a Alemania Occidental poco antes de que se destruyera el muro de Berlín, ¿no? Y esta experiencia vital ha influido profundamente en su visión del arte, de la verdad, de la historia. Entonces, desde sus inicios, Richter se mostró escéptico ante estas ideologías totalizantes, ¿no? Y su práctica artística refleja esta desconfianza que rechaza dogmas estéticos y también dogmas políticos y rehuye de la idea de algo fijo, de un estilo, en este caso fijo, y cuestiona la posibilidad de representar la verdad, ¿no? Porque recordemos que la verdad siempre fue totalizante, y porque es la verdad. Entonces su decisión de moverse a este tipo de abstracción, pintura monocromática e hiperrealismo, no responde a una incoherencia, ¿no? Porque podemos ver en los cuadros de Richter que son muy difusos, ¿no? Muy ambiguos, sino que este es un gesto de libertad artística, ¿no? Para él cada lenguaje visual es una forma de interrogación y más bien no de afirmación, que podría estar sesgado por una ideología totalizante. Entonces, una de las primeras rupturas significativas con la tradición pictórica fue el uso en su caso, de la fotografía como punto de partida para sus cuadros. No las copiaba tal como las veía, sino que las transformaba, les aplicaba un desenfoque característico que les da este arte fantasmagórico, ¿no? Y claro, este gesto es crucial porque nos dice que incluso las imágenes más objetivas, más realistas, más visibles, como una foto familiar o un archivo, están llenas de ambigüedad, ¿no? Lo borroso no es solo este efecto visual que le agrega, sino que es una declaración filosófica de la imposibilidad de fijar una imagen definitiva en el mundo, ¿no? Es imposible porque sería un tipo de afirmación de una ideología totalizante en lo estético, un dogma estético, porque estaba en contra de estos dogmas políticos, evidentemente. Entonces, a lo largo de su carrera, Richter ha trabajado con temas delicados como el Holocausto, el terrorismo de izquierda en Alemania o las ruinas posguerra, ¿no? En lugar de respuestas o emitir juicios morales, propone imágenes abiertas, inquietas, que retratan ese tipo de memoria, historia, meditar sobre esa violencia. Y claro, en contraste con su trabajo figurativo, sus pinturas abstractas, especialmente las de gran formato, porque hace cuadros de 2 metros aprox, ofrecen esta forma de percepción que no representan nada, ¿no? Pero están llenas de presencia. Entonces Richter aplica la pintura en grandes espátulas
y deja que el azar y el gesto de cruce entre capas se revele, ¿no? Claro, se revele más del contenido profundo que está dentro, ¿no? Que es algo fotográfico, con detalles y claro, al hacer esto hace que se vuelva ambiguo y no defina completamente, no afirme en imagen, ¿no? Y estas obras de Ripter no cuentan historias, ¿no? Pero generan estas emociones profundas donde el color, la materia con que se las cubre, todo está al servicio de esta experiencia sensorial interna que evidentemente está relacionado con la memoria, ¿no? Y aquí lo bello no es lo decorativo, sino es lo que resiste, lo que conmueve. Entonces en varias entrevistas y textos Ripter ha dicho que no cree en una verdad con palabras mayúsculas, ¿no? Una verdad, en la verdad, entre comillas. Su pintura se convierte en este lugar de residencia de las simplificaciones, ¿no? Frente a un mundo donde todo se debe a un significado claro, distinto, preciso, donde la imagen tiene fines comerciales, ideológicos, políticos, su arte ofrece algo distinto, un espacio de duda fértil, de contemplación sin respuesta. Y él mismo ha dicho, no estoy interesado en la verdad, estoy interesado en las imágenes que pueden sostenerse a pesar de su incertidumbre. Y la frase que lo resume con fuerza es: la belleza es un medio para soportar lo terrible. Esto con respecto a Ripter, ¿no? La verdad, la belleza es un medio para soportar lo terrible. Y esto es algo profundamente filosófico. La belleza, lo que nosotros consideramos bello, puede ser, por ejemplo, una imagen de una señorita pintando y concentrada y demás, ¿no? Entonces se convierte en un medio para soportar lo terrible. Es como si dijera que en lo bello encontramos lo bello como un medio, como un tipo de escape hacia lo terrible, ¿no? Para no ver lo terrible. Entonces preferimos ver cosas bellas para evitar soportar lo terrible, ¿no? Entonces nos escapamos en lo bello, y muchas veces lo bello, como es subjetivo, terminamos convenciéndonos de que lo bello es tal cosa, tal hábito, tal cosa. Entonces esto corresponde a un tipo de actuar en el mundo mucho más interesante, ¿no? Porque si lo que consideramos bello, que este bello subjetivo que es para nosotros, es salir con amigos y reírse y demás, ¿no? Entonces lo terrible se oculta, ¿no? Que hay detrás de cada acción, ¿no? Y claro, no solo en eso, ¿no? Porque se puede considerar bello infinidad de cosas, como infinidad de mentes que las van a considerar bellas, ¿no? Pero va a haber un tipo de belleza estética en lo más esencial, ¿no? Que es la familia, la pareja, la mascota, la poesía, aquello que te apasiona. Entonces nos ocultamos en lo bello para no soportar lo terrible, ¿no? Lo terrible puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que nos aleje de seguir viendo, admirando lo bello, ¿no? Cuando eliminamos la belleza de nuestra vida, aparece la
la visión objetiva y terrible de la realidad que nos hace escapar de lo bello, ¿no? Que nos saca de lo bello. Y claro, entonces la belleza puede ser cualquier cosa, ¿no? Que usted considere bella. Entonces cuando esa belleza se pierde, lo terrible llega, o sea, la realidad pura llega, y hay un tipo de vacío en uno mismo, ¿no? Un vacío en uno mismo que tenemos que buscar otra vez esta belleza para soportar lo terrible, ¿no? Y claro, la belleza puede corresponder a muchas cosas relacionadas al individuo, ¿no? Al sujeto. Pero tenía que decir que también este comportamiento es muy interesante y seguramente es muy común, pero muy sutil, ¿no? La belleza de los hábitos, la belleza de, por ejemplo, o sea, uno puede considerar cualquier cosa bella, ¿no? Ahora son las 5:18 de la madrugada, entonces hace una hora estoy despierto, pero la belleza de dormir, por ejemplo, haría que soportara lo terrible, ¿no? Y claro, aquí va la reflexión. Entonces, al levantarme, surge en mí una necesidad de sueño, una necesidad de terrible ganas de dormir, ¿no? Pero esta belleza de irse a dormir, de pensar en que echarme en mi cama me va a traer esa sensación de descanso, de sosiego, que lo considero bello, porque ya dijimos que lo bello es muy relativo. En este caso lo hemos llevado de lo estético a lo habitual, a la subjetividad, y claro, puede conllevar un tipo de medio de dormir y soportar las terribles ganas de estar despierto y querer dormir, ¿no? Entonces es algo muy interesante como no solo esto se puede aplicar al sueño, sino que también se puede aplicar a los vicios, ¿no? O por ejemplo a comer el plato que más te guste. Tiene este tipo de belleza culinaria que ya dijimos que es subjetiva, pero una belleza más visual, por ejemplo, ver una película o una serie o un cuadro que te guste, corresponde a un tipo de escape para soportar lo terrible, ¿no? Entonces, cuando Ripter hace esta declaración, en una época que estaba saturada de imágenes vacías y contenidos polarizados que decían que Alemania era mala y la Unión Soviética había venido a liberar con Estados Unidos y los aliados, entonces eso era lo bello, ¿no? Entonces Ripter insiste en que el arte aún puede abrir grietas del sentir, pensar, detenerse a reflexionar, ¿no? Entonces se buscaba la belleza en este tipo, la libertad frente a lo terrible, ¿no? Que era este tipo de dominación y conquista de los nazis, ¿no? Y no se trata de escapar el mundo, sino de mirarlo desde otro lugar y soportar, sostener el vacío, no llevarlo con respuestas rápidas, tratando de eludir, sino que la belleza es el medio para soportar lo terrible, pero cuando lo llevamos a lo habitual, sacándolo de este contexto de guerra, existe también este tipo de belleza en los hábitos, ¿no? Y claro, esto es algo que no profundiza Ripter, pero que podemos hacerlo, ¿no? Y claro, en esa profundización podemos explicar muchas cosas, pero en este tipo de hecho que Ripter ve como ambiguo, como la ambigüedad está en el núcleo de todo su arte. A lo largo de las décadas de producción de arte, ha
ha transitado por múltiples estilos y sin atarse nunca a una sola forma de expresión, ¿no? Este aparente eclecticismo es en realidad una estrategia deliberada, ¿no? De una forma de mostrar que toda representación está condicionada por algo y que no hay incierto, no hay una verdad absoluta, y que la belleza puede ella misma surgir puede surgir en un tipo de lienzo incierto, ¿no? De un cuadro ambiguo, de algo que no está definido, ¿no? Entonces en su obra no hay una búsqueda de un estilo propio que como una marca identitaria sobre esto lo hizo Ripter, ¿no? Más bien es una investigación constante sobre las posibilidades de ver, ¿no? Sobre las posibilidades de lo ambiguo. Y claro, en las primeras décadas Ripter comienza pintando cuadros inspirados en fotografías de escenas cotidianas, retratos, familia, la ciudad donde había crecido. Entonces esto le parecía una simple producción, tomar una fotografía, pero al convertirla o al pasarla por el pincel, esta imagen difusa o rosa se terminaba convirtiendo en algo con mucho más significado, ¿no? Y claro, esta técnica de ese enfoque no es solo formal, sino que tiene esta capa filosófica que pone en crisis la confianza moderna en la fotografía como evidencia histórica, ¿no? Y claro, para Ripter es muy importante, porque la fotografía siempre se ha considerado la garantía de la objetividad, ¿no? Y encima que no se puede negar su nitidez, ¿no? Entonces lo que queda para Ripter es una imagen que oscila entre la presencia y la ausencia cuando la pasa por el lienzo, ¿no? Entre lo que se muestra y lo que se escapa, ¿no? Entonces la pintura se convierte en una especie de fantasma de lo real, ¿no? Fantasma de lo real. Y claro, este gesto también tiene implicaciones políticas. Algunas de sus obras más representativas conocidas, como las que retratan episodios del terrorismo, del terror en Alemania, o retratos de miembros de la familia, no se lo va a representar como una denuncia o un documento, sino como imágenes inquietantes, ambivalentes, ambiguas, casi mudas. Entonces Ripter no moraliza el bien, el mal, lo bueno, lo malo, sino que no impone un juicio. Y claro, esto es algo muy fuerte, ¿no? Porque muestra que el arte no puede elaborar una historia sin reducirla a una narrativa cerrada, ¿no? Respetando su complejidad e incertidumbre. Y en este sentido su arte se resiste al uso instrumental del contenido, y que claro, es político precisamente porque no adoctrina. Y en el otro extremo de su producción encontramos grandes lienzos abstractos que realiza aplicando raspado, borrador, superponiendo colores, espátulas, ¿no? Estas obras aparentemente caóticas están construidas con una sensibilidad externa hacia el ritmo, el equilibrio, la textura. Entonces Ripter ha dicho que deja que la pintura haga lo que quiere, pero lo cierto es que hay un diálogo constante entre el azar y el control, y es en ese diálogo donde surge una forma de belleza que no depende de la representación, sino más bien de la pura experiencia visual, ¿no? No hay una imagen que interpretar, sino hay una presencia que sentir, ¿no? Entonces la belleza para Ripter no es una finalidad decorativa ni este lujo artístico para los grandes salones, más bien es una necesidad, ¿no? Frente a un mundo saturado de información, imágenes, dolor, belleza,
lo que permite su arte es que encontremos algo que nos permita soportar lo insoportable, ¿no? En este siglo, en el siglo de Ripter, dictaduras, violencia, guerra, banalización del mal, de lo visual. Ripter insiste, ¿no?, en que el arte aún puede abrir espacios de contemplación de una incertidumbre fértil, ¿no?, de emoción genuina, ¿no? Pero quizá lo más radical en la obra de Ripter es su negativo a ofrecernos certezas, ¿no? Su arte no nos dice qué pensar, no nos guía hacia una verdad revelada o interpretada por él. Al contrario, nos enfrenta con el límite de lo que podemos conocer, de lo que podemos representar, de lo que podemos sentir, ¿no? Y en este sentido, Ripter es un artista profundamente moderno, que no busca respuestas sino preguntas, ¿no? Y en la pregunta están las mejores reflexiones que en las teorías, ¿no? Ripter es uno de los artistas más humanos, porque confía en que por medio de la duda humana, evidentemente, todavía es posible hallar momentos de belleza, ¿no? Momentos de belleza, y que esos momentos nos ayuden a vivir, ¿no? Entonces, no ha dejado de pintar a Ripter, porque la pintura vuelve a ser siempre en cada retrato un terreno abierto, ¿no? Porque no está diciendo algo, sino que está haciendo sentir, ¿no? Y las emociones son para todo. Las emociones son muy intensas a lo largo de la vida. Están llenas de ambigüedad, pero también de potencia, ¿no? Y en lugar de ver o no ver algo fijo, la experiencia sigue siendo válida, ¿no? Al mantener esta emoción genuina, esta incertidumbre pero fértil, ¿no? Porque está surgiendo algo en espacios de contemplación, ¿no? Entonces la belleza, lejos de ser esta promesa vacía, se presenta como un modo de resistencia frente al vacío, ¿no? Una forma de soportar lo terrible sin negarlo tampoco, ¿no? Entonces una verdad se manifiesta en las obras de Ripter como una verdad que no tiene garantías de que sea eso, ¿no? Pero sí tiene garantías de que hay una profundidad aún más allá de la verdad que has podido interpretar. Entonces es una percepción que no impone, sino que invita a ver más allá. Los cuadros de Ripter, si los ven, tienen esta potencia muy interesante, ¿no? Donde muestra este tipo de ambigüedad. Tiene varias etapas, ¿no? En estos cuadros inmensos, en la segunda etapa de Ripter, se pueden ver con claridad todo este tipo de vacío, ¿no? Que nos enfrenta a un vacío. Y claro, es una verdad sin garantías, pero con profundidad. Y nuestra percepción no va a estar imponiendo algo, sino que siempre va a haber algo mucho más profundo. Nos va a invitar a abrir nuestra percepción, ¿no? Y no imponer, porque él no impone en sus obras aquello que se representa en el arte. Y claro, Ansel Kiefer está también alemán, pero él busca más lo sublime histórico y espiritual, ¿no? Desde sus primeros trabajos en los 70, Kiefer comprendía que el arte debía enfrentarse al silencio colectivo, ¿no? En especial en Alemania. Este silencio colectivo se debía a que en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Intentaban pasar página del nazismo, y más bien él se sumergía en esos acoperes, sentimientos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del fascismo. Y claro, en sus autorretratos iniciales aparece él vestido como nazi, haciendo el saludo fascista en paisajes desolados, ¿no? No como glorificación, ni tampoco como una provocación
desmesurada e incoherente, sino como esta actitud de miren, nos estamos olvidando de esta historia y claro, quería que su generación mirara aquello y analizara el inconsciente colectivo, ¿no? Entonces esa actitud arriesgada e incómoda marca el tono ético y simbólico de toda su carrera. Pero Kiefer no se limita a la historia reciente, sino que explora las narrativas culturales de Europa, ¿no? Habla más del conocimiento de la mitología germánica, de la Biblia, de la cábala judía, de la alquimia, de la poesía. Entonces lo hace no como erudición ilustrada de alguien que conoce, sino como una búsqueda espiritual en ruinas, ¿no? Una búsqueda en las ruinas, y claro, su obra está poblada por nombres, inscripciones, símbolos que evocan saberes antiguos, ¿no? Y muchas veces serán olvidados o fragmentados, ¿no? Y claro, en lugar de mostrar certezas, su obra más bien construía superficies donde existían capas de tiempo que se acumulaban, ¿no? Que se transformaban, que cambiaban. Y una de las más potentes marcas es un uso de material pesado, ¿no? Material orgánico como el plomo, la ceniza, la arcilla, la tierra, el vidrio, el yeso, el hierro oxidado en este caso, ¿no? Entonces no hay una distinción clara entre pintura y escultura al final de sus obras, pero sus cuadros se convierten en estos objetos tridimensionales, ¿no? Donde las texturas son gruesas, muy densas, la materia parece que esté viva, y claro, Kiefer no representa los elementos como tales, sino que los incorpora. La tierra como la tierra se le considera fertilidad, pero él veía como un símbolo de trauma, de polvo. Y el plomo también no es solo metal, sino que es una carga de alquimia del alma, ¿no? De recuerdo, de polvo. El plomo iba a decir pólvora, pero tiene esa cargada de este recuerdo, ¿no? Esta alquimia del alma, cuando los alquimistas trataban de hacer el plomo en oro, ¿no? Transformar el plomo en oro. Entonces tenía toda esa simbología, y lo sublime en este contexto no es esta elevación estética, sino una conmoción espiritual, ¿no? Lo que conmueve en sus obras no es esta belleza formal, sino la experiencia de una memoria que no termina de cicatrizarse, ¿no? No hay un paisaje o una sensación de desolación infinita, sino bosques quemados, campos áridos, cielos agrietados, y a veces aparece una flor, una espiga, una pequeña chispa. Y esos detalles mínimos no niegan la construcción de toda la representación de destrucción que estaba haciendo, ¿no? Sino que esos detalles insinúan la posibilidad de renacimiento, ¿no? Entonces Kiefer ve la redención que emerge de reconocer el dolor, ¿no? Por eso trataba de mostrar lo que el inconsciente colectivo de Alemania estaba olvidando, ¿no? Y claro, su obra tiene esta dimensión literaria y filosófica también, porque cita poemas como de Paul Celan, o pensadores místicos como Gerson Scholem, que a través de estos nombres sus cuadros se vuelven espacios de lectura, ¿no? Espacios de lectura, de invocación, de pensamiento, y el arte se convierte así en este puente entre lenguaje, imagen, palabra, materia, símbolo. Y claro, Anselm Kiefer ha sido un gran arquitecto de estos espacios estéticos, ¿no? Algunos de sus instalaciones, como las torres de plomo o los campos sembrados de libros,
invitan a entrar en un mundo donde todo parece suspendido en la ruina, pero a la vez la promesa, ¿no? de renacimiento, ¿no? Entonces no son museos, sino que son templos profanos donde se respeta el peso de la historia, y en ellos el espectáculo no se observa desde afuera, ¿no? Sino que se camina entre símbolos, se camina entre los escombros. Y claro, lo que hace Kiefer es no solo mostrar esta técnica propia y la maestría de su técnica, sino que su posición ética frente al arte y la memoria, ¿no? Frente a lo presente, cada vez más acelerado, dememorizado. Y él recuerda que el arte tiene esta responsabilidad como con lo no dicho, con lo olvidado, con lo borrado, con lo que aún duele, ¿no? Y claro, su obra no ofrece este consuelo, pero sí ofrece esta profundidad donde se puede trabajar el trauma y que se convierta en este tipo de ritual de conciencia, ¿no? Donde el duelo pueda llevar a este tipo de transformación. Y claro, nos obliga a detenernos y a mirar más allá de lo evidente, ¿no? A sentir el peso de siglos en una superficie que se ha roto, y en ese acto de contemplación incómoda aparece lo sublime. Aparece lo sublime no como ideal, sino como estremecimiento, ¿no? No como algo ideal de lo sublime como una forma pura de representación, sino como estremecimiento, como una verdad encarnada, que a pesar del destrozo se puede provocar este estremecimiento, perdón. Y claro, tiene esta propuesta ética incluso, ¿no? De que el arte se convierte en este tipo de imagen, palabra, materia, símbolo, que no borra, no olvida, mejor dicho, lo que aún duele, lo que no se ha dicho, lo que no se ha borrado, lo que no se ha superado, sino que lo ve directamente y entonces lo transforma, ¿no? Se convierte en este ritual de la conciencia, donde el duelo es a la vez resurrección, ¿no? Transformación. Y luego tenemos a Yayoi Kusama. Yayoi Kusama, ella es una artista de Japón que vivió también por este periodo, ¿no? De 1929. Y claro, ella tiene esta forma de ver el arte muy interesante, ¿no? Porque desde muy joven Kusama comenzó a experimentar alucinaciones que eran muy vívidas, ¿no? Muchas de ellas eran patrones que se expandían por todo su campo visual, puntos que cubrían paredes, objetos, personas, incluso su propio cuerpo, ¿no? Entonces estas visiones no eran solo estéticas, ¿no? Eran existenciales, ¿no? Que muchas veces eran aterradoras para ella, pues claro, es muy interesante. Y en lugar de reprimirlas, Kusama eligió convertirlas en el núcleo de su práctica artística. Y claro, Kusama es esta mujer muy sensible, ¿no? Su arte es muy profundo porque nos dice algo que no podemos explicar, sino que podemos mostrar, ¿no? Kusama es muy interesante, muy interesante. Bien, vamos a tomarnos 5 minutos y vamos a volver. Bien, Kusama hace este arte
expresar aquello que enfrenta, ¿no? Esos estados mentales, les da forma exterior, ¿no? Como ella misma ha dicho en múltiples ocasiones, su arte es una manera de exorcizar la mente, ¿no? De canalizar el caos interno para no sucumbir ante él. Esa dimensión psicobiográfica de su arte, lejos de limitarla, le ha permitido desarrollar una estética absolutamente singular, ¿no? Única. Y claro, en lugar de afirmar la identidad del artista como centro de creación, Kusama busca su disolución, ¿no? Quiere desaparecer en el cosmos. Su creación es un proceso de entrega y despersonalización, ¿no? Casi místico. Para entrar un poco en la historia de Kusama, podemos mencionar que comenzó a tener alucinaciones muy vividas en los que veía patrones, puntos y redes que lo cubrían todo, ¿no? Y claro, esto es algo muy interesante para la tradición mística porque corresponde a un tipo de capa, ¿no? Un tipo de capa de la realidad, ¿no? Estas visiones en Kusama, lejos de ser meras fantasías, eran vivencias perturbadoras que la llevaban a luchar día a día, ¿no? Y encontró en el arte una vía de canalizar, de pintar, de crear y calmar la ansiedad, ¿no? De salvarse a sí misma. Y claro, en este sentido no es como un tipo de salvarse de aquello, ¿no? Sino salvarse en el sentido de salir de la realidad, ¿no? Experimentar otras dimensiones, ¿no? Y una de las contribuciones que hizo fue en la creación de Black Mirror, no en la serie Black Mirror, sino en Infinity Mirror Roma, ¿no? Donde estas instalaciones inmersas construidas con espejos que multiplican la imagen hasta el infinito, y al ingresar a estas salas el espectador se ve rodeado de luces flotantes, puntos, reflejos interminables, y claro, no hay un centro, no hay borde, no hay orientación clara, ¿no? Entonces esta desorientación sensorial no genera caos, sino una experiencia de expansión, ¿no? Y el yo se diluye y las fronteras del cuerpo se pierden, ¿no? Se pierden y lo visible se convierte en algo cósmico. Y claro, esto es místico, ¿no? Lo sublime en Kusama no es grandioso por su escala, sino por el efecto que produce, ¿no? Nos hace sentir parte de un todo que desborda nuestra comprensión individual, ¿no? En lo sublime se encuentra la disolución del yo, del ego. Y claro, esto es algo sumamente profundo, ¿no? Y Kusama los ha descrito muy bien, ha descrito muy bien sus visiones, que son símbolos del universo, ¿no? Que cubren toda la superficie, y el artista elimina cualquier jerarquía visual, ¿no? Todo es punto, todo es parte de lo mismo, ¿no? Tipo de esto se le denomina el pi, el número áureo, pero hay todo es este tipo de bueno, vamos a decir que es este tipo de número pi, ¿no? Donde vimos que estaba estas imágenes
que se repetían en bucle, ¿no? Que se repetían. Y ahora bien no recuerdo el nombre, pero al repetirlo sin fin, el artista elimina cualquier jerarquía visual, ¿no? Porque todo llega a ser punto, todo es parte de lo mismo, ¿no? Y esta observación repetida es una forma de meditación, una forma de disolución del ego, ¿no? En lugar de afirmar una identidad artística fija, Kusama se diluye en sus obras, ¿no? Se diluye, se convierte en una con ellas, ¿no? Y ahí desaparece el patrón, ¿no? De una singularidad diferente a lo demás, ¿no? Y claro, desaparece el patrón predeterminado que llegamos a ser, ¿no? Entonces su objetivo, siempre ha dicho que es convertirse en nada, ¿no? Fundirse en lo infinito. Y Kusama puede parecer al principio una representación no buena, pero termina siendo mucho más perfecta, mucho más noble, mucho más angelical frente a un mundo que no logra entender estos aspectos, ¿no? Y es algo, tiene una imagen que es muy, muy inquietante. No es inquietante, no, es interesante. Ella está alrededor de un fondo celeste, y alrededor hay diferentes rostros, ¿no? Pero cubre en ella una línea perpendicular de rostros iguales, ¿no? Y claro, esto es algo muy simbólico. Kusama es muy interesante. Es alguien completamente profunda, ¿no? Aunque no se le puede entender el arte que hace, para pocos, para algunos tiene un significado muy, muy vivencial, muy profundo, ¿no? Y claro, detrás de estos colores vibrantes y formas juguetonas hay una lucha constante con el vacío, ¿no? Con el vacío y la fragilidad de la existencia. Entonces Kusama ha vivido voluntariamente en un hospital psiquiátrico desde los años 70, y desde ahí sigue produciendo obras de enorme impacto, de esta dualidad, ¿no? de lo festivo, lo trágico, del pop, lo metafísico, de lo real, de lo irreal, de la verdad, de la mentira. Y claro, es central en el lenguaje, ¿no? Ya no escapa del dolor, sino que lo convierte en arte, ¿no? Su universo visual puede parecer alegre, psicodélico, pero en el fondo está cargado de preguntas existenciales, ¿no? De la naturaleza de la realidad, de la forma en que se construyen los hechos del mundo. Y la obra de Kusama también ha tenido este impacto en el feminismo, en el cuerpo, en el performance. Y en los años 60 se realizó una exposición en New York, donde estaban cuerpos desnudos cubiertos de puntos, ¿no? en espacios públicos, y desafiaban las normas sociales y proponían una estética de la liberación colectiva, ¿no? Y claro, Kusama se ha vuelto en alguien muy, muy interesante, ¿no? Estas acciones se mostraban como protestas políticas, y en última instancia Kusama no busca representar lo infinito, no busca crearlo. Sus obras son
son portales hacia experiencias que nos sacan de lo cotidiano, nos profundizan en lo ilimitado, ¿no? Y también nos avisan que lo sublime sirve para la disolución del yo, la contemplación del yo. La contemplación de lo sublime sirve para la eliminación del yo. Y claro, es una experiencia completamente interesante, ¿no? Kusama transforma la experiencia estética en la disolución del ego. Se convierte entonces en una experiencia estética, ¿no? Frente a sus instalaciones uno no simplemente mira, uno desaparece por un instante en el cosmos, ¿no? Se pierde para encontrarse de otro modo. Es una transformación. Quizá es la disolución luminosa, ¿no? más profunda que se experimentó y que se realizó, y reside ahí la verdadera revolución del arte, ¿no? La verdadera forma de hacer arte más allá de la contemplación de la belleza como la conocemos, ¿no? Y claro, es un tipo de desaparecer, ¿no? Que es muy muy profundo, muy interesante, y subyace, ¿no? un tipo de experiencias de lo sublime que disuelve el ego, y eso es clave. Bien, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar. A veces en lo sublime de nuestra percepción, que ya vimos que ocasiona un tipo de conmoción, a veces miedo a lo desconocido, miedo a que te sobrepase. Esa es la palabra. Lo sublime es el miedo a que te sobrepase algo, ¿no? Pero en ese sobrepasamiento del algo existe una disolución de tu yo, de tu ego. Y eso es lo que buscaban todos los artistas contemporáneos. Ir más allá de lo que uno cree ser, ¿no? Del ego mismo, del yo, como yo aquí escuchando, yo aquí como comiendo, yo aquí como haciendo mis cosas. Y claro, encontrar una identidad en la disolución del yo es algo temible, ¿no? Pero es algo real y que se tiene que experimentar. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos. Kusama, voy a hacer un video en el canal principal hablando de Kusama, y es lo más rescatable que vimos, ¿no? Bien, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos. Abrazos, bendiciones, conózcanse a sí mismos, ya saben, y por favor, sonrían y sean felices. Hasta el día de mañana, bendiciones a todos.